La compra de armas, el tráfico de droga y el lavado de dinero con distintas empresas gubernamentales son la especialidad de una oscura organización criminal llamada el Seguimiento 39, que con el tiempo se va apoderando más y más de un país que se salió de las manos de sus dirigentes. Impacto Mundo te presenta el Seguimiento 39, el cártel de cárteles. Pero antes de darte a conocer los enlaces entre las distintas bandas criminales y sus alianzas con los gobiernos de turno, te invitamos a unirte a nuestro grupo en Telegram en el link de la descripción y a suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. En este momento estamos con Alberto Najar, periodista en Pie de Página. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alberto, lo que nos trae acá es este artículo célebre del Seguimiento 39 que publicaste para la BBC. Cuéntanos un poco acerca de cómo llegaste a ese tipo de investigación y, lo más importante, ¿cómo es que logran determinar la existencia de este cártel de cárteles? La investigación de periodística que publiqué en BBC, bueno, yo fui corresponsal de la BBC en México durante 11 años y parte de mi trabajo pues era revisar todo lo que ocurría justamente en México y en Centroamérica, que era el área de influencia que teníamos nosotros en la oficina de México. Estaba en ese momento el proceso muy caliente, por decir de alguna forma, contra Genaro García Luna, que fue detenido en Estados Unidos. García Luna fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Y no solamente eso, sino que fue el hombre de más confianza de Calderón para la materia de seguridad y otros asuntos políticos. Entonces su detención era un tema bastante fuerte para México porque básicamente demostraba lo que durante muchos años se mencionó de que el gobierno de Calderón estuvo protegiendo a al menos una organización de delincuencia organizada, el cartel de Sinaloa. Entonces en este proceso surgió un dato que apareció muy poco publicado en contra del proceso que se seguía contra un oficial que era también hombre de confianza de García Luna, Iván Reyes Arzate, que ocupaba un cargo muy importante dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Este personaje había sido detenido y estaba enfrentando un proceso por haber colaborado con varias organizaciones de tráfico de drogas. Entre ellas apareció el nombre de Seguimiento 39, que a mí me llamó mucho la atención porque no se había escuchado en México prácticamente nada de esta organización delictiva. Así fue como yo empecé a rastrear quién era, de qué se trataba este grupo, y así fue como dimos con información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía ya en este proceso contra Reyes Arzate y también ya un proceso en contra de miembros de esta organización delictiva. Háblame de esta declaración de Reyes Arzate. ¿Cómo es que logra mencionar al cártel de cárteles, el Seguimiento 39? Háblame acerca de esa declaración. Pues mira, no es que él lo haya admitido, es que la DEA presentó ante el juez evidencias de conversaciones que tuvo Iván Reyes Arzate con Ángel Domínguez Ramírez, que es como el fundador de esta organización llamada Seguimiento 39. Una de estas grabaciones que presentó la DEA ante el juicio fue el momento en el cual Iván Reyes Arzate, este policía, super policía mexicano, contactó a este personaje, a quien se le llamaba Z39, y ahorita explicamos por qué, para contarle que tenía información de un seguimiento que la DEA hacía en contra de él y de su grupo. Se reunieron, entiendo que en Ciudad de México, y le presentó información sensible que la DEA había compartido con Iván Reyes Arzate. Es importante mencionar que este policía era el enlace de Genaro García Luna con la DEA. Era el hombre de confianza del gobierno de México para con esta agencia antidrogas de Estados Unidos y por tanto él tenía acceso a información muy sensible de investigaciones que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta información se la contactó a Ángel Domínguez Ramírez y a partir de ahí este personaje, Domínguez Ramírez, pues se movió y provocó que un agente, un personaje ligado a la DEA, fuera torturado y asesinado
en Miami. A partir de ese momento, la DEA emprendió una cacería ya más estrecha en contra de Domínguez Ramírez, y por las razones también de esta intervención telefónica, pues también en contra de este policía. Fue así como se dio a conocer pues que existía este contacto, esta colaboración de Seguimiento 39 y este altísimo mando de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Ya que lo estás mencionando, ¿quién es Ángel Domínguez Ramírez y cómo inicia su prontuario criminal? Ángel Domínguez Ramírez es un mexicano estadounidense que fue enlistado en el cuerpo de Marines, en las tropas de Marina de Estados Unidos. Estuvo en combate, fue herido y por eso recibió su baja. Es un veterano de guerra que recibió un altísimo entrenamiento militar, como es el caso pues de los miembros de este equipo especial del ejército de Estados Unidos. Esta persona pues por esta experiencia tuvo contacto con organizaciones de delincuencia organizada, concretamente con los Zetas en Nuevo Laredo, donde se reunió con altos mandos de este grupo ya que existía en Estados Unidos, y bueno, pues él fue reclutado justamente por esta organización. Él contactó concretamente a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como el COS. El COS era el sucesor de Osiel Cárdenas Guillén, que fue el líder y creador del grupo de los Zetas y que era el grupo líder del llamado Cartel del Golfo, que fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Así empezó Domínguez Ramírez su carrera dentro del mundo delictivo de México. Por su experiencia militar ascendió rápidamente en la organización y logró contactar a otros miembros del ejército y otros miembros también de grupos de delincuencia organizada, y fue así como creó esta organización que era más o menos paralela a los Zetas. Los Zetas fueron combatidos duramente por el gobierno mexicano y de Estados Unidos y prácticamente fueron desarticulados, pero Z39, que fue el apodo que le pusieron, él se separó y creó su propio grupo, y por esta misma relación, una con los Zetas, pero dos, por su entrenamiento militar de élite, logró establecer una organización muy eficiente que lo mismo empezó a trabajar para los Zetas que para lo que quedaba del Cártel del Golfo, que también tuvo contacto con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, con la organización de los hermanos Beltrán Leiva y con el Cártel de Sinaloa. ¿De qué hablamos? De que Ángel Domínguez Ramírez, Z39, y su grupo, el Seguimiento 39, logró lo que era casi imposible en México: trabajar para carteles rivales y progresar de una forma bastante buena, fuerte, eficiente dentro de ese mundo durísimo el que es México, en guerra, porque México está en guerra entre carteles, y él trabajó para los carteles que eran enemigos entre sí. Es, digamos, la característica principal de Seguimiento 39 y por la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo puso en la mira y lo calificó como una organización de alto peligro. En tu artículo también mencionas que pactó con todos los cárteles, como lo acabas de indicar, pero asimismo también pactó alianzas con el gobierno. Cuéntanos de esas filtraciones y esas alianzas. ¿Cuál era el objetivo del Seguimiento 39? Mira, hay que entender algo. En México, como seguramente en otras partes del mundo, porque de hecho los protocolos internacionales así lo establecen, la delincuencia organizada no es posible si no hay participación de una autoridad, ya sea por colaboración o por omisión, por dejarlos hacer. En el caso de México hay una larga historia de una participación de autoridades de los distintos gobiernos, sobre todo del área policíaca, con organizaciones delictivas. Es algo que se ve hasta común, algo inclusive hasta necesario se llegó a ver en algún tiempo en México. En este caso, Ángel Domínguez Ramírez pues era un personaje de importancia, y de importancia implica no solamente por el poderío militar y la forma como operaba en México, sino por el dinero que ganaba. Y claro, el equipo de Genaro García Luna, como ya luego se demostró, pues estaba muy ansioso de ganar mucho dinero, protegiendo, pasando información o inclusive colaborando con esas organizaciones delictivas. De ahí pues que, como decimos en México, pues si uno tiene hambre y le dan comida, pues se acerca básicamente, ¿no?
Y entonces así fue como se estableció esta relación que insisto, se puede considerar hasta casi como natural, de Iván Reyes Arzate, que era el responsable, recuerdo esto, era el enlace del gobierno mexicano con la DEA, con este personaje a quien la DEA tenía ya bajo la mira. Así fue como se dio esta relación con Seguimiento 39. Y así es como también se dio la relación de Genaro García Luna con otras organizaciones como el Cartel de Sinaloa y como el Cartel de los Hermanos Beltrán Leiva. Y antes, en el pasado, se dio relaciones de secretarios de seguridad y también de altos funcionarios del ejército con otras organizaciones. No hay que olvidar que las áreas de seguridad de los carteles como el de Sinaloa y el del Golfo, los Zetas son un ejemplo, nacieron o se protegen pues por la deserción de militares o de policías. Es decir, la relación de delincuentes con autoridades es añeja. Así es que pues era natural que esto ocurriera. Asimismo también se tiene perfilado que esta organización también lavaba dinero. Cuéntanos un poco de cómo esta organización en su momento logró tener éxito con el lavado de dinero. La imagen de una organización de delincuencia organizada, en este caso del tráfico de drogas, es muy distinta a los clichés que vemos en la televisión o que vemos en las narcoseries o lo que nos han presentado desde Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Sí, es cierto, todavía hay delincuentes que se visten con camisas Versace de seda, con grandes cadenas de oro, que hacen ostentación de muchísima riqueza. Sí lo hay, pero no son los únicos. Hay una cantidad importantísima de altos miembros de carteles de las drogas que han estudiado en las mejores escuelas de los distintos países. Hay organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, que tiene un eficientísimo sistema de lavado de dinero porque cuentan con el respaldo y el apoyo de gente que sabe mucho de economía y finanzas. Y el caso de Seguimiento 39 no es la excepción. Ellos también se acercaron a personas pues, que saben y que entienden de finanzas internacionales. Y bajo ese sistema pues establecieron esta operación de lavado de dinero que básicamente implica que no tenían, digamos, como los viejos clichés, no invertían en mansiones doradas enormes con zoológicos privados, no, invertían en paraísos fiscales. Y también tenían una grandísima cantidad de dinero en efectivo para poder responder a las necesidades de la operación cotidiana, no solamente de compra y venta de drogas y armas, sino también para la corrupción. Esto hace difícil que una autoridad tenga un rastreo o un seguimiento específico de la riqueza de las organizaciones delictivas porque no está en físico, no está en un taller, no está en una fábrica, está en algún lugar fuera de México o fuera de Colombia o fuera de Nicaragua o fuera de Panamá. Está en paraísos fiscales, está en sitios donde se reinvierte con muchísima frecuencia. Insisto, hay que entender esto. Los narcotraficantes de este siglo XXI se parecen más a los ejecutivos de cualquier compañía transnacional que a cualquier imagen de una película en Netflix o en Hollywood. Es importante que lo tengamos presente para entender cómo es que tuvo Ángel Domínguez Ramírez y Seguimiento 39 esta capacidad de lavar tanto dinero, que tampoco el Departamento de Estado tampoco le comprobó mucho dinero, por lo cual fue él mismo ya de que se declaró culpable. Es una cantidad de que entiendo son $10 millones, que es apenas una hebra de una larga madeja que habrá que ver si se va a desentrañar. ¿Es posible que Ángel Domínguez Ramírez pueda recuperar su libertad? Tengo entendido que está pues detenido, pero pues con esa negociación que me acabas de mencionar, quiere decir que su condena no puede ser tan larga, ¿o sí? Él se declaró culpable en noviembre pasado en la Corte Federal de San Diego. Al declararse culpable, admitir los delitos por los cuales fue imputado, significa básicamente que aceptó cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto, la sentencia, tengo entendido que fue 30 años, pero hay que repasar bien ese dato. Ángel Domínguez Ramírez, el exmarín, soldado de Estados Unidos, va a recibir alguna sentencia o alguna resolución que le sea favorable y que eventualmente pudiera ser que obtenga su libertad en un plazo menor
al que se le pueda llegar a sentenciar o cumplir parte de su sentencia en libertad o como testigo protegido. Eso también es importante, que es algo que ha ocurrido dentro de las últimas capturas de personajes importantes del tráfico de drogas de América Latina. El gobierno de Estados Unidos los detiene, presiona, no solamente para encarcelarlos, sino para obtener información. Y esa información que entregan estos capos, pues es la que permite otras capturas, y a ellos les permite tener una cierta atención, digamos, en las sentencias a las que enfrentan, una condición que les puede ayudar a no pasar tanto tiempo en prisión. Así es que, pues sí, es posible que Ángel Domínguez Ramírez se pasará unos años en prisión. ¿Cuántos? Habrá que verlo. ¿Y cuál va a ser su destino después? También habrá que verlo. Que precisamente cuando uno va a buscar alguna foto de archivo, algún documento con Ángel Domínguez Ramírez, pues realmente no se encuentra, no hay ninguna foto, no hay ningún video que asocie a este temido cártel de cárteles, como fue mencionado, ni y mucho menos a su líder de la organización Z39. ¿Crees que puede ser debido a esa misma protección que está brindando los Estados Unidos para Ángel Domínguez Ramírez? Bueno, no hay que olvidar que Ángel Domínguez Ramírez fue entrenado por el ejército de Estados Unidos, por la Marina de Estados Unidos. O sea, él sabe cómo cuidarse y cómo protegerse. Él es un producto justamente de la maquinaria militar estadounidense y de las agencias de seguridad y de espionaje estadounidenses. Así es que, pues, por eso él tiene ese conocimiento de protección personal, es la que ha permitido que, pues, su perfil sea muy bajo, a tal nivel que durante mucho tiempo no se supo de esta organización, una organización tan peculiar como la que llegó a crear. Y también por eso es que se ganó la confianza de carteles rivales entre sí y le encargaron tareas delicadas, como era el que les consiguiera armas, municiones, y también que les ayudara a entregar, a distribuir y conseguir droga. Entonces, pues sí, Ángel Domínguez Ramírez pasó durante mucho tiempo con un bajo perfil por su formación militar. Digamos que es una consecuencia de esta política de prohibicionismo de las drogas y de militarización que promueve Estados Unidos. Ahora sí que, como decimos en México, machetazo a caballo de espadas. Ya para finalizar, Alberto, si quieres aclarar algún otro dato, alguna otra información que hable acerca del seguimiento 39 y, por ejemplo, no sé, la cantidad de droga que pudo haber llegado de los países que tuvo intervención o que, según la DEA, afirma que tuvo presencia de seguimiento 39. Mira, Seguimiento 39 es un ejemplo de cómo los periodistas y también los gobiernos necesitamos hacer una revisión de la forma como nos aproximamos a este delito transnacional como es el tráfico de drogas. Hay que entender que la esencia fundamental de Seguimiento 39, como fue el cártel de Medellín, como es el cártel de Sinaloa o cualquier otra organización, es básicamente el dinero. Hay que entender que la estructura de operación de un grupo delictivo como el Seguimiento 39 o cualquier otra es muy parecida a la de cualquier empresa transnacional. Si tomamos el organigrama de operación de mandos que tiene, no sé, cualquier empresa que distribuye sodas o alimentos a nivel mundial y la comparamos con la que tiene el cartel de Sinaloa o Seguimiento 39, el Jalisco Nueva Generación o cualquiera, vamos a encontrarnos que son muy similares. ¿Por qué? Porque ambos grupos buscan hacer negocios y buscan obtener las mayores ganancias al menor costo. La diferencia está, claro, que una empresa debidamente instalada resuelve, por ejemplo, sus disputas en un tribunal o ante un juez. Una organización delictiva lo resuelve por la vía del asesinato o la violencia. Pero en ambos casos, si le quitamos ese puro componente, funcionan igual. Entonces tenemos que empezar a ver, a ver el tráfico de drogas y la delincuencia organizada con otra mirada, con otros ojos, con otra perspectiva y entender justamente que son empresas criminales, delictivas, sí, pero que son empresas al fin y responden a intereses también muy sencillitos como cualquier otra empresa, oferta y demanda. Si lo vemos de esa manera, entonces ayudaría mucho a entender
Algo que también es fundamental, y con esto cierro, por ejemplo, dejar de ver a las personas que consumen los productos como delincuentes y empezar a verlos como consecuencias y víctimas de algo mayor y superior que los rebasa y que los puso a ellos, sí, como víctimas. Nadie pide ser adicto, nadie lo pide. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y en ese sentido es importante que desde la autoridad, los medios de comunicación y la sociedad misma vea a estas personas también como personas que necesitan ayuda y no como criminales. Solamente así podemos empezar a cambiar este paradigma y romper este círculo de combatir a la violencia con más violencia. Ángel Domínguez Ramírez no actuó solo, formó toda una organización. ¿Crees que los residuos del Seguimiento 39 aún siguen activos? Sí, por supuesto, que también es otro punto importante. La forma como se combate a las organizaciones de tráfico de drogas y delincuencia organizada en general tiene que modificarse también. La DEA tiene mucha responsabilidad en la violencia que hay en nuestros países de América Latina, porque esa idea de buscar acabar con los líderes, con los capos, como si fueran una pieza de trofeo o un coto de caza, pues, y presentarlos así como una pieza que han cobrado, lo único que provoca es que sí, detienen a los capos, a los jefes, pero no desarticulan a toda la organización. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se va un jefe, cuando es detenido o asesinado, los mandos que quedan abajo se pelean por ocupar ese puesto, y ahí viene la violencia. Además, ese es otro tema también importante a considerar. Se tiene que combatir el tráfico de drogas de una manera integral, y una de esas formas de combatirlo es acabar con sus estructuras de lavado de dinero, con su vinculación con organizaciones empresariales y de la sociedad civil y gobiernos legalmente establecidos, y también hacerlo de una forma completa, no nada más detener al líder visible para presentarlo ante los medios o presentarlo como una victoria, sino realmente hacer un trabajo eficiente y efectivo. Y, ojo, el principal mercado de las drogas en el continente y en el mundo, diría yo, es Estados Unidos. Las drogas que se compran en América Latina no se mueven solas en las calles de Estados Unidos, no caminan, no toman el metro, no se llegan y tocan la puerta de los consumidores estadounidenses solitas. Tampoco lo hacen necesariamente personas de América Latina, ni mexicanos, ni colombianos, ni venezolanos únicamente. Necesitan de personas que tengan un cierto prestigio y que puedan, por ejemplo, tener la ciudadanía estadounidense, que hablen inglés, que conozcan las calles, el mercado, y que tengan acceso a sistemas de defensa legal. Estados Unidos debe revisar su propia casa y entender que si existe un tráfico de drogas tan duro, letal como el que tiene ahora mismo, se debe también a sus propios ciudadanos y se debe también a sus propias autoridades.